Bienvenidos al curso de análisis instrumental. En esta oportunidad tenemos la clase preparada para el día de hoy, correspondiente a análisis cualitativo y cuantitativo de azúcares en alimentos. Esta clase está dividida en varios puntos. La primera parte hablaremos sobre los objetivos específicos de los temas a desarrollar, seguidamente con los contenidos, un proyecto a modo de trabajar los conceptos de la temática, la rúbrica de la evaluación y la bibliografía que yo he seleccionado para elaborar estas diapositivas. Como principal objetivo tenemos evaluar las diferentes estrategias de reconocimiento y cuantificación de azúcares en una muestra desconocida. Un azúcar en general lo contiene básicamente unidades de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. La producción mundial en 2011 fue aproximadamente de 168 millones de toneladas. Los principales países productores tenemos Brasil, India, China, Estados Unidos y Tailandia. Los azúcares son carbohidratos y son los más utilizados en la dieta del ser humano. Los que están presentes en las plantas son glucosa, fructosa, almidones y celulosa. Típicamente como métodos de análisis tenemos a través de realización de métodos químicos mediante reacciones de óxido-reducción que principalmente son los compuestos de azúcares pueden dar este tipo de reacción. También a través de procesos físicos se puede determinar los azúcares por refractometría, polarimetría, densimetría, entre otros. Adicionalmente también los azúcares pueden determinarse empleando métodos enzimáticos, que son métodos más específicos para la determinación de los mismos. Adicionalmente también podemos realizar la determinación empleando métodos cromatográficos. Existen diferentes estrategias para la identificación y cuantificación de los azúcares en alimentos. Aquí he seleccionado solo algunas, entre las que podemos ver la reacción de Mollis, la de Barfoot, la de Fehling, la reacción del DNS. También tenemos a través de reacción de catálisis enzimática, empleando también cromatografía de líquido, cromatografía gaseosa, también puede determinarse. La identificación de los azúcares, principalmente de todas estas que habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, se pueden agrupar básicamente en reacciones que se dan a través de la reacción con el azúcar y el cobre. Y a través de esto se podría decir las reacciones que son para la determinación de azúcares reductores totales. Aquí el grupo aldehído del azúcar, que aquí vemos en la imagen a mano izquierda de la diapositiva, el grupo aldehído del azúcar en presencia de cobre en medio alcalino y mezcla de sales de molibdato y de arsénico generan como producto el ácido carboxílico que vemos acá a la derecha, y cobre y agua. Entonces, esto forma un complejo que es coloreado, se sigue a 520 nanómetros y en este caso puedes tener la versión tanto cualitativo como cuantitativo. Cualitativo para la identificación característica y del color, y si quieres ya cuantificar, habría que preparar unos estándares para poder hacer la cuantificación de los mismos. En el otro tipo de reacciones, por ejemplo, en esta en el que se basa el método de la AOAC, también se basa en la reacción de los azúcares con el cobre. En este caso, se emplea una solución alcalina en ebullición que emplea sulfato de cobre
¿ok? De concentración conocida en medio alcalino, y en este caso la muestra se adiciona con una bureta y inicialmente tenemos una coloración azul que a medida que se va adicionando la muestra van reaccionando y hasta que se desvanece el color azul. Y como ya se tiene la concentración conocida de cobre que fue colocada inicialmente en la fiola, en el Erlenmeyer, en el matraz de Erlenmeyer, fácilmente se puede saber con el volumen que se ha gastado en la titulación, se puede saber cuánto es la concentración del azúcar que se tiene. Este es el método basado de la AOC. También tenemos otro tipo de reacción con el reactivo de Antron, ¿okay? Se tiene la glucosa y en este caso se trata de la deshidratación en medio de ácido sulfúrico. La glucosa, en presencia de calor y medio ácido, fuertemente ácido, forma el hidroximetilfurfural. El hidroximetilfurfural, en presencia del reactivo de Andrón, que es el 9,10 dihidro 9-oxotraceno, reacciona y forma un complejo verde azulado que se puede medir fácilmente a 630 nanómetros. Igual en este caso, igual que en el caso anterior, si se desea cuantificar, en este caso se tendría que elaborar una curva de calibración a partir de estándares de glucosa para la cuantificación. Otro tipo de reacción también debido a la deshidratación de ácido sulfúrico, también conocido, es la prueba de Mollis. La prueba de Mollis, en este caso, la glucosa en ácido sulfúrico concentrado forma igualmente el hidroximetilfurfural. En este caso, en vez de el reactivo de Andrón se utiliza el alfa-naftol, que en este lugar forma un complejo de color purpúreo. Aquí vemos en la imagen a la izquierda cómo se forma un complejo coloreado de color púrpura en el medio de las dos fases. Otra prueba más general es la prueba de Lugol para la determinación de polisacáridos. En este caso se puede determinar tanto con almidones glucógenos como dextrina en presencia de ácido clorhídrico y el reactivo de Lugol. El reactivo de Lugol es yodo con yoduro de potasio, forma el ion triyoduro y el ion triyoduro es capaz de formar un complejo de color púrpura en la hélice del almidón. Otra manera de realizar la identificación, la caracterización de los azúcares es más específico a través de métodos colorimétricos que emplean la glucosoxidasa. ¿Okay? En este caso, uno de los tantos es el megacime, que se emplea para la cuantificación e identificación de tanto de sacarosa, fructosa, glucosa en alimentos. Ya desde el punto de vista instrumental se puede caracterizar los azúcares empleando el método de electroforesis capilar. En este caso se emplea como detector, puede ser tanto de ultravioleta como de fluorescencia. En este caso se hace la separación y aparte la identificación de los azúcares. Otra forma para la determinación de los azúcares tenemos la cromatografía líquida de alta resolución. En este caso se emplean columnas de intercambio catiónico y detectores electroquímicos de electroquímico pulsado. Aquí, igualmente como en el caso anterior de cromatografía capilar, en este caso también permite tanto separar los azúcares como su caracterización. Empleando a partir de patrones se hace la caracterización, la cuantificación de los azúcares que tienen nuestra muestra. Ahora viene la pregunta clave.
para ver, de todas estas que yo le he mencionado, les he hecho una panorámica de algunas de las técnicas que se emplean comúnmente tanto para la identificación como para la cuantificación de los azúcares. Tenemos que hacernos determinadas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de azúcares vamos a determinar? Azúcares totales, azúcares reductores, azúcares que estén disponibles, por ejemplo. Otra pregunta clave que tenemos que hacernos es el tipo de determinación que se va a realizar. ¿Es una determinación de rutina? ¿Es una determinación para investigación? ¿Qué propósito tiene esta determinación? Aquí también podemos plantearnos más cuestiones, como por ejemplo, ¿cuánto dinero se dispone para realizar esta determinación? Porque si queremos hacer una determinación tenemos que hacer también en función de la cantidad de dinero que se dispone. Otra respuesta que también se debe hacer, otra cuestión que también debe hacerse es ¿cuánto tiempo se dispone para tener esta respuesta? Porque si estos métodos de cromatografía, ok, son fiables, se puede separar y ver qué tipo de azúcar tiene, pero es un proceso que se puede tardar cierto tiempo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa que trabaje elaborando bebidas y dentro de eso necesita determinar azúcar, nos necesita tener la respuesta rápido, de tal manera que es interesante preguntarse cuánto tiempo se dispone para realizar esta determinación. Ahora les planteo un ejemplo que es la cuestión de el proyecto que vamos a hacer. Aquí les planteo una situación. Vamos a tener el caso más, un caso conocido, un caso palpable, común, es la fermentación de la uva con levadura en un proceso anaeróbico para elaboración de vinos. Hasta aquí, la pregunta que nosotros tenemos que resolver para el proyecto, de esta manera les voy a dar la clave para que ustedes enfoquen el proyecto. Por ejemplo, en esta situación, tendríamos que determinar el contenido de azúcar tanto en la uva, en el momento de partida, en el vino, que es el producto final, y tendríamos que pensar de qué manera podríamos nosotros hacer seguimiento al contenido de azúcar durante el proceso de fermentación. Entonces, aquí deberían ustedes plantear una situación como ¿qué procesos podríamos plantear para nosotros poder determinar el contenido de azúcar en la materia prima, en el producto terminado y en el producto intermedio? Entonces tendríamos que elaborar una propuesta para que nos permita identificar, cuantificar el contenido de azúcar en la materia prima, el producto terminado y en el producto intermedio. ¿Hasta aquí estamos bien? Esto lo podemos realizar. Se pueden agrupar para que trabajen de cada uno de manera grupal, se pueden agrupar en, por ejemplo, máximo 3 personas. Como rúbrica, este tema lo vamos a evaluar de la siguiente manera. En la parte central tenemos el contenido de azúcares en los alimentos, que es el eje clave de nuestra presentación. Lo vamos a dividir en 3 aspectos. Primero, deben elaborar un informe, quedará descrito, presentará el grupo hasta en este lapso, al final del semestre. Una vez revisado este informe y previo correcciones, las que tengan a lugar, realizarán un póster con unas dimensiones típicas de 1,20 por 90, en donde deberán vaciar los conceptos principales del informe y el tercer componente en esta evaluación corresponde a la defensa del póster. Vamos a ver. Entonces, para que quede claro, se debe buscar una propuesta
similar a la que yo les he planteado, en donde ustedes puedan recorrer desde la materia prima del proceso hasta el final del proceso, el producto terminado, y cómo hacerle seguimiento a este proceso. Ustedes pueden buscarse otra idea, puede ser, por ejemplo, se me ocurre, la elaboración de un jugo, de una bebida, de un jugo, de un zumo, por ejemplo, no sé, de naranja, o se pueden inventar uno ustedes. Imagínense que quieren elaborar una bebida energética con sabor a capulí, por ejemplo, una bebida, un fruto típico de acá de Ecuador. Entonces, sería cómo determinar el contenido de azúcar tanto en la materia prima, en este caso sería el capulí, luego cuánto contenido de azúcar en el producto terminado y la correlación finalmente en el intermedio. O sea, cómo hacerle seguimiento a esa elaboración. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, a partir de esa propuesta que ustedes planteen, se generará un informe. Ese informe, previas correcciones, pasa a la segunda fase. La segunda fase es la elaboración de un póster. Con este póster ustedes van a hacer una defensa, ese día lo vamos a fijar para hacer una defensa en la facultad y en función de esa defensa se triangula, se hace la triangulación para entonces validar los aprendizajes en este tema particular que le tengo para el día de hoy, que es la determinación del contenido de azúcares en alimentos. Siguiendo con la rúbrica tenemos las siguientes actividades para evaluar en el informe impreso. Así, tener cuidado. Tenemos una primera etapa que sería la descripción de las técnicas para la identificación de azúcares. Aquí estamos hablando de la parte cualitativa, la determinación, el análisis cualitativo de los azúcares. Entonces, la primera actividad sería describir las técnicas para la identificación de azúcares y la segunda actividad, detallar el procedimiento para la identificación de azúcares. Aquí tenemos la puntuación, va desde 0 hasta 1, pasando por 0,5 y 0,25 en función de la descripción de la amplitud que ustedes coloquen aquí para estas determinaciones. La segunda parte de la rúbrica para el informe impreso, una vez superado el análisis cualitativo, el otro componente del informe se corresponde a la descripción de las técnicas para la cuantificación de azúcares. En este caso, tiene que describir por lo menos 5 técnicas para la cuantificación de azúcares. Recuerden, estas que yo les pasé solo fue una panorámica. Ustedes en su investigación deben procurar describir 5 para tener la máxima calificación. En este punto que corresponde a 1. El segundo aspecto en esta parte sería lo que es identificar la señal analítica que se obtiene y en este caso cómo se relaciona con el analito. En este caso sería cuál es la señal analítica de esta técnica que ustedes van a seleccionar y cómo la voy a correlacionar con el contenido del analito, que en este caso es el azúcar. Para la siguiente, otras actividades que se van a evaluar en el informe, que corresponde a la rúbrica, sería detallar el procedimiento para la cuantificación de los azúcares. Y también cómo está construido el equipo que van a emplear. Vamos a suponer que ustedes, uno de los equipos que están mirando, vamos a poner un ejemplo, sería el cromatógrafo de gases. Cromatógrafo de gases, ¿cómo se construye? Tenemos que tener el inyector, columna y el detector. Un software, un controlador de temperatura de la columna y cómo funciona cada una de estas partes. ¿Okay? Entonces aquí para tener la máxima calificación sería indicar claramente cómo funcionan 3 equipos. En este caso, solo seleccionar 3 de los 5 que se detallaron arriba. ¿Vale?
Entonces, para tener la puntuación de 0,5 ya sería con 2, y si indica solamente cómo funciona uno de estos equipos que ha mencionado arriba, solo tendría la calificación de 0,25. Otro componente que debe llevar el informe impreso, ya tenemos, hacemos un repaso: análisis cualitativo, análisis cuantitativo, y ahora sigue con un ejemplo de una aplicación. ¿Okay? Entonces nosotros, imagínense que agarramos del mismo cromatógrafo de gases cómo realizar una cuantificación de azúcar empleando el cromatógrafo de gases. ¿Okay? Es importante, en la segunda actividad acá les planteo cómo es el tema de la preparación de la muestra. Aquí es la clave de enfocarse en la determinación de los azúcares en la materia prima, en el producto intermedio y en el producto terminado, para que vean que algunas van a enfrentarse a algunos desafíos. No todas las muestras son iguales, por lo tanto el contenido de azúcar tendrá que realizar alguna metodología diferente para poder determinar el contenido de azúcar en esa muestra. Otro ya, para concluir este informe, debe llevar un resumen de las técnicas empleadas. Aquí vamos a utilizar como valoración la capacidad de organización que se tiene de una información bastante amplia, porque aquí van a tener bastante información, y entonces vamos a medir un poco la capacidad de organizar información amplia. En la primera parte de las técnicas que se emplean para el análisis cualitativo, y este otro resumen sería para el segundo componente, que es el análisis cuantitativo. Ya lo que es la defensa del póster, se va a considerar los siguientes aspectos. El análisis crítico, aquí se va a valorar la capacidad de discutir y de poder valorar el defender una idea, convencer a la audiencia, defender con carácter crítico cómo se haría esta determinación, definir por qué hizo de esa manera, por qué utilizó esa técnica, y que describa un poco el proceso que seleccionó. También se va a valorar la capacidad de defender sus ideas y del análisis crítico que se realice para esta defensa. Otra actividad para el póster es la propuesta, las estrategias que ha ocupado para el análisis cualitativo de los azúcares, y la estrategia que haya propuesto para la cuantificación de los azúcares, ¿vale? Ya ustedes se van a dar cuenta que en función de la forma de producción vamos a tener diferentes desafíos para estas determinaciones. Entonces aquí se va a valorar un poco la calidad, o sea, la capacidad de proponer estrategias, de defender una idea y de tener un criterio que sea aceptado. Como referencias, aquí yo he tomado, por ejemplo, algunas diapositivas del libro de análisis de alimentos de Susan, y también ustedes pueden revisar algunas reacciones más particulares en la bibliografía de Lendinger, Principios de Bioquímica. Esto hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Estoy a la orden. Cualquier información que ustedes requieran, tienen para contactarme. Les deseo mucho éxito y que se diviertan. La idea es que vean este tipo de proyectos como algo divertido. Verán que se van a conseguir algunos desafíos. Esos son desafíos reales que se consiguen en las empresas, en el campo de ustedes de alimentos, ¿vale? Entonces, hasta aquí estamos bien. Estoy a la orden. Muchas gracias, Jorge Briceño. Hasta luego. Me despido con esta hermosa foto.